Muy buenas noches. Cantabria desde la Solana tiene esta noche como invitado a un escritor excepcional, una de esas rara avis de nuestra literatura que trabaja la palabra con una independencia absoluta, sin tan siquiera adaptarse a modas, a corrientes ni a ningún tipo de atadura. Escribe lo que él quiere, como él quiere, y además lo hace no solamente con acierto, sino con éxito. Me refiero a Juan Manuel de Prada. Buenas noches, Juan Manuel. Muy buenas noches. Presentar a Juan Manuel de Prada nos llevaría prácticamente todo el programa, porque él es un escritor precoz y aunque todavía es un escritor joven, está, yo me atrevo a decir que no todavía ha alcanzado su plenitud, tiene ya una larga producción literaria, sobre todo en el género de la novela, y dentro de la novela trabaja de manera excelente los escenarios históricos. Ayer, en el Ateneo de Santander, dentro del aula de cultura del diario Montañés, presentó su última novela que se titula Morir bajo tu cielo, una novela extensa, más de 700 páginas, que está basada en el episodio que en España conocemos como Los últimos de Filipinas, pero que es realmente una recreación con perfecta documentación histórica de lo que supuso la guerra hispano-filipina, que terminó además con la llegada de los norteamericanos y que tiene ese episodio heroico de Los últimos de Filipinas. Una novela que está teniendo un enorme éxito, que ha sido alabada por la crítica, incluso por aquellos críticos que hasta ahora no se habían rendido a la prosa de Juan Manuel de Prada y que en esta ocasión han hincado la rodilla y han reconocido que estamos ante una gran novela. Juan Manuel de Prada es un escritor consagrado que, como he dicho antes, no encaja en ninguno de los cánones ortodoxos de la literatura. ¿Se considera un lobo solitario de la escritura? Bueno, hombre, el tema de la soledad. Muy buenas, querido amigo. La verdad es que el tema de la soledad es algo, yo me atrevería a decir que es la compañera del escritor. El escritor necesita crear en soledad, necesita escribir en soledad, necesita al mismo tiempo sentir que está acompañado por sus lectores, pero yo me atrevería a decirte, fíjate, que en literatura es muy importante no estar casado con nadie. Para el escritor es muy importante no estar casado con nadie, sobre todo cuando es un escritor que tiene una faceta de polemista o de divulgador o de publicista, digamos, ¿no? Con una faceta en presencia en medios de comunicación, etc. Hay que procurar no estar casado con nadie. Para mí lo más liberador de mi vida ha sido el día que decidí que no iba a seguirle la corriente a nadie, que iba a escribir, efectivamente, lo has dicho en algún momento, lo que me apeteciese, y que por tanto tenía que olvidarme un poco de los respetos humanos, de que lo que voy a decir caiga mejor o peor. Y esto a mí me ha dado mucha libertad de espíritu, mucha libertad interior, me ha permitido opinar en verdad lo que pienso sobre las cuestiones, y como escritor también me ha ayudado mucho, porque hay un momento en la vida en el que uno tiene las tentaciones lógicas, sobre todo un escritor como yo, que se da a conocer cuando es todavía muy joven, que tiene un éxito temprano, como lo tuve yo con el Premio Planeta. Hay un momento en la vida que se te plantea la posibilidad de halagar fácilmente al público, ¿no? Pues apuntándote a todas las banderas que en nuestra época pues te congratulan con una mayoría social, ¿no? Eso es una tentación grande. Yo, no por mérito por mi parte, sino por, no lo sé por qué, pues en un determinado momento decidí que no iba a apuntarme a estas modas, y que me iba a lanzar, desde el trampolín, y que fuese lo que Dios quiera, ¿no? Y bueno, pues Dios me ha velado por mí,
Eso, yo creo mucho en el ángel de la guarda. Yo creo que todo escritor verdadero y que inicia este camino de soledad debe creer mucho en el ángel de la guarda, porque verdaderamente, pues bueno, hasta el momento, como comentabas, pues he podido escribir. Afortunadamente, pues he tenido la suerte de escribir en medios, en el diario ABC, sobre todo también en la revista del Grupo Vocento, que me han permitido siempre decir lo que he querido, sin cortapisas de ningún tipo. Estamos hablando de esta última novela, Morir bajo tu cielo, que como ya hemos comentado, está imbricada en la guerra hispano-filipina, en ese episodio de los últimos de Filipinas. ¿Por qué usted casi siempre escribe novelas con un entorno histórico, o al menos como telón de fondo? La última estaba basada en el episodio de la División Azul durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué elige ahora precisamente la guerra hispano-filipina y este episodio de los últimos de Filipinas? Pues tenía una idea seguramente quimérica, irrealizable, loca, de escribir unos episodios nacionales sobre el siglo XX español. El siglo XX, que yo considero que, como los siglos no son una cuestión cronológica, pues me parecía a mí que el siglo XX español se inauguraba en el 98, en el desastre del 98, y se cerraba en los atentados del 11M, ¿no? Entonces escribir una especie de episodios nacionales del 98 al 11M, eligiendo un gran acontecimiento de nuestra historia aproximadamente cada 10 años. Esta era la idea originaria. Hoy ahora mismo no sería capaz de confirmar que lo voy a hacer, porque el mundo editorial está muy confuso y es muy difícil hacer planes a más de un año vista, ¿no? Pero esta era la idea originaria. Entonces, bueno, una vez que decides iniciar estos episodios nacionales con el 98, pues había varias posibilidades, por supuesto. Estaba la posibilidad de escribir sobre lo que estaba sucediendo en Madrid, estaba la posibilidad de escribir sobre lo que estaba sucediendo en Cuba. Pero me parecía literariamente mucho menos explorado, mucho menos manoseado el tema de Filipinas, sobre el que apenas se ha escrito nada. Es verdad que hay una película muy célebre, ya olvidada, ya antigua, Los últimos de Filipinas, de los años 40, pero literariamente hay muy poco sobre el asunto, ¿no? Yo además, desde hace ya bastantes años, me había interesado mucho por Filipinas. Llegué a viajar a Filipinas y la verdad es que impacta mucho pensar que Filipinas fue durante 300 años española, pero que realmente ahora mismo los vestigios de cultura hispánica son muy pequeños, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, mi interés por las Islas Filipinas se acrecentó y bueno, llegó un momento en que decidí que sí, que iba a escribir sobre las Islas Filipinas. Y una vez que decidí esto, pues sobre el episodio de la resistencia de Valer, pues es un episodio muy emblemático, no de la historia con mayúsculas, sino de la historia de nota a pie de página, digamos, ¿no? Porque no es un acontecimiento magno, pero en cambio es un acontecimiento muy ilustrativo, muy expresivo de lo que es el carácter español. Yo creo que si hay un rasgo español por antonomasia es el quijotismo, que es una mezcla de heroicidad y de locura, de generosidad y de desmesura, de entrega y de donación, de desprecio de la propia vida, con algo de temeridad. Y este rasgo tan español me apetecía que estuviera muy presente en la novela. Entonces, de alguna manera es una novela, yo diría, quijotesca, consciente de que el quijotismo es, a mi modo de ver, lo más característico del español y también lo más valioso. En efecto, en esta novela, además del entorno histórico, que está, en mi opinión, muy bien reflejado y construido, lo cual supongo que le habrá llevado muchas horas de investigación, además de eso, creo que están muy presentes los valores, la lealtad, el heroísmo, la honradez, la amistad. Estos valores que no solamente están en la novela, sino que
están extraídos de la propia historia real. En su opinión, ahora mismo en España, ¿estos valores siguen existiendo? ¿Se han perdido? No, estos valores sí siguen existiendo, porque naturalmente hay españoles que los cultivan, pero han sido sepultados, negados, encarcelados por nuestras clases dirigentes, ¿no? Yo creo que este es en el fondo el drama español. Es decir, yo creo que una nación que para bien y para mal, con sus grandezas y sus miserias, con sus aciertos y sus errores, pero se ha construido precisamente sobre estas virtudes, que todas ellas tienen una raíz, tampoco nos equivoquemos, una raíz religiosa, serían incomprensibles sin ese fermento religioso. Esto no quiere decir, porque luego la gente interpreta las cosas de forma muy torpe, que para ser leal tú tengas que creer en Dios, pero sí que una sociedad que tiene una fe religiosa alimenta de forma natural estas virtudes, ¿eh? Porque a fin de cuentas la lealtad entre los hombres no deja de ser una expresión de la lealtad que tiene Dios con el género humano. Cualquier virtud siempre es como una especie de reflejo del trato de Dios con los hombres. Entonces, a mi modo de ver, el hecho de que en España se hayan dejado de cultivar estas virtudes tiene mucho que ver con la pérdida de la fe, y creo que sin estas virtudes las sociedades tienden a automutilarse, a fagotizarse, a canibalizarse, y al final las sociedades se convierten en auténticas jaurías, ¿no? Decía San Agustín, ¿qué son los gobiernos sin la virtud de la justicia, sino juntas de ladrones? Yo creo que España está en un momento en que nos estamos convirtiendo efectivamente en una junta de ladrones, en una banda de ladrones, y entonces tenemos que recuperar estas virtudes. O sea, yo creo que esta es la clave. Tenemos que olvidarnos de las promesas falsas de paraíso en la tierra que nos hicieron, toda esa camelo de que la prosperidad pues nos iba a convertir en un país de primera división. Todo eso era mentira. Las naciones no son de primera división o de segunda división por ser más ricas o menos ricas. Nosotros ahora somos mucho menos ricos de lo que supuestamente éramos hace 10 años, pero todo eso era mentira. Ahora ya lo sabemos que todo eso era mentira. Entonces España tiene que recuperar su dignidad recuperando sus viejas virtudes. Esta es la cuestión. Para mí es fundamental. Entonces, en este sentido, efectivamente, para mí la época que retrato es una época medular de la historia de España, primero porque de verdad pienso que aquí se inaugura el siglo XX, pero también porque era una época muy semejante a la nuestra en cuanto a desaliento, a sensación de fin de época, de frustración, de absoluto colapso nacional en todos los órdenes, político, económico, moral. Y sin embargo de ahí surge una generación, como es la generación del 98, surge una regeneración moral importante que mantiene a España viva en unas circunstancias muy difíciles, ¿no? Bien, es verdad que luego esto se va a volver a complicar enseguida, de tal manera que llegamos a la Segunda República, a la Guerra Civil, pero tenemos que mirar el futuro desde la conciencia de la situación, es decir, esos que tratan de negar la situación real me parecen personas muy irresponsables y personas muy indignas. No se puede negar la situación real. España está en una situación de postración. España está hecha un trapo, digámoslo así. Pero España sigue teniendo los mimbres para reconstituirse. Lo que pasa es que para reconstituirse no nos podemos reconstituir desde la mentira. O sea, no podemos reconstituirnos pensando que podemos seguir haciendo lo que hemos estado haciendo durante estos últimos años. Tenemos que transformarnos radicalmente. Se tiene que transformar nuestra clase política, pero también se tiene que transformar la sociedad civil. Juan Manuel, hablabas de un proyecto, de unos episodios nacionales en el siglo XX. Se me ocurre, esta España que estamos viendo ahora mismo, esta España de los escándalos de corrupción, de este desaliento, de esta sensación de fin de época, ¿no es una trama para tu futura novela? ¿No es un paisaje pues sí, para tu futura naturalmente novela? Naturalmente que sí. Sí, yo espero escribir naturalmente también sobre nuestra época. Y pienso que esta
esta especie de maldición que ha caído sobre España, pues puede ser un revulsivo, tanto literariamente como socialmente, para cambiar las cosas, ¿no? Entonces sí, a mí esto me inspira mucho, me inspira mucho. Yo lo he dicho en la presentación de la novela en el Instituto Cervantes, lo dije, ¿no? Yo creo que los españoles, y muy concretamente los intelectuales españoles, necesitamos recuperar el sentimiento del dolor de España, ¿eh? Esto es una cosa que hace unos años se consideraba algo antiguo, lamentable, patriotero, en modo alguno, ¿no? El dolor de España es la consecuencia del amor a España y de la vergüenza que te produce ver a España derruida, ¿no? Entonces este sentimiento de dolor de España yo creo que es extraordinariamente fecundo, porque desde la denuncia, desde la crítica de lo que estamos viviendo, se puede construir una España distinta, ¿eh? Entonces, en estos momentos, un escritor desde su literatura, pero cualquier persona desde su desempeño profesional, desde el núcleo familiar, o sea, todos tenemos la obligación de regenerar España. Y para regenerar España, pues tenemos que hablar con nuestros hijos, tenemos que inculcarles las viejas virtudes, tenemos que volverles a inspirar de tal manera que entiendan que las cosas se logran a través del esfuerzo, a través del sufrimiento, a través del sacrificio. Estas son las cosas con las que tenemos que transformar nuestra sociedad. Bueno, muchos o algunos críticos consideran que usted utiliza un lenguaje en sus novelas excesivamente rico, excesivamente variado, que para determinado nivel de lectores dificulta el acceso. Página 218 de Morir bajo tu cielo, en solamente 2 párrafos se utilizan una serie de palabras que yo me atrevo a decir que muchas personas serían incapaces de entender, como badulaque, anacoluto, cacofonía. Eso en 2 párrafos. Hay algunos críticos incluso que aseguran que usted escribe con el diccionario en la mano. No, esto es totalmente falso, esto es una cosa grotesca, nadie escribe con diccionario, naturalmente, qué cosa tan absurda. Voy a poner ahora una palabra rara, no. Yo la verdad es que nunca escribo con diccionario, solamente utilizo el diccionario cuando corrijo, si quiero fijar bien el sentido de alguna palabra, pero no, es verdad que suelo recurrir. Claro, lo que ocurre es que esto todo es muy... Badulaque es un insulto propio de la época, ¿no? Badulaque es pues como necio, ¿no? No tiene mayor misterio. Pero claro, las otras palabras, usted me dice anacoluto. Pues claro, el anacoluto pues es un error sintáctico, es la falta de concordancia entre partes de una misma frase. Y las cacofonías pues es repetir sonidos de tal manera que la lectura de algo se te torna pues, imposible o indigesta. Pasa que cada vez estamos acostumbrándonos a hablar con menos palabras, ¿no? Yo creo que también en esta regeneración de España, de la que hablaba antes, creo que es muy importante que volvamos a entender que nuestro idioma es algo hermoso, que tenemos la obligación no de utilizar como si fuese un trapo, sino de cultivar como si fuese un huerto. El lenguaje hay que cultivarlo. El amor a ese legado inmenso que hemos recibido de nuestros antepasados, creo que es una de las tareas más nobles a las que uno se puede encomendar. Yo cuando era niño, yo tuve una relación muy estrecha, muy entrañable con mi abuelo, que fue quien me enseñó a leer, por cierto. Me enseñó a leer cuando yo tenía 2 años, de tal manera que cuando fui al colegio a los 3 años yo ya leía y escribía de corrido, con lo cual pues siempre fui un niño raro, ¿no? Y mi abuelo, que no era un hombre leído, a pesar de que me enseñó a leer, que al contrario era un hombre que apenas había leído media docena de libros en su vida, sin embargo era un hombre que sabía designar todas las especies animales y vegetales por su nombre. O sea, mi abuelo decía, no me decía, súbete a ese árbol, me decía, súbete a ese arce, o no me decía, coge un ramo de flores, no me decía, coge un ramo de ruibarbo y de árnica. Designaba las plantas por su nombre, los animales por su nombre. Me decía, mira, ese es el canto de una abubilla.
era un hombre que no era letrado. Si yo ahora pusiera a Bubilla o Ruibarbo en un libro, la gente diría, jo, ya está Prado utilizando palabras raras. Pues no, no son palabras raras, son la planta y el pájaro que mi abuelo me enseñó a designar. Entonces, creo que debemos recuperar el amor por nuestra lengua. Yo siempre he dicho que lo de aprender idiomas es una cosa falsa. En la vida uno solamente aprende su idioma, el idioma con el que aprendió a hablar, el idioma que escuchó de boca de su madre mientras le daba el pecho, el idioma con el que se declaró a la mujer que amaba o al hombre que amaba, el idioma en el que hemos hecho las cosas importantes en nuestra vida. Ese es el idioma importante y ese es el idioma que tenemos que cultivar hasta el día de nuestra muerte. Entonces no pensemos que el español lo tenemos que hablar como si fuera el inglés. El inglés lo aprendemos de forma utilitaria, para manejarnos pues, en una transacción comercial o en el trabajo que nos piden hablar un idioma, pero eso es un uso utilitario del lenguaje. La lengua nuestra la tenemos que conocer exhaustivamente, esa es nuestra obligación. Entonces, ya sé que del todo nunca la podemos conocer, pero nuestra vida, por amor a nuestra patria, a nuestra forma de vida, al mundo en el que hemos crecido, pues tiene que ser un esfuerzo constante por conocer cada vez mejor nuestra lengua, ¿no? Eso es algo que he tenido muy presente como lector y también como escritor. Bueno, llegamos al final de esta entrevista, pero no me gustaría terminar sin que nos diera su opinión, su impresión de estos últimos acontecimientos que están sucediendo en España, donde las corrientes populistas parece que avanzan, donde existe políticamente una sensación casi de caos, de que va a haber un gran cambio. ¿Cómo atisba usted este panorama político? Bueno, vamos a ver, yo creo que efectivamente estamos llegando a una situación dramática en donde el régimen político del año 78 parece que está agotado. Y no está agotado porque haya fracasado, digamos, el espíritu inicial, sino porque nuestros representantes políticos lo han traicionado por completo. Entonces, creo que es necesaria un informático diría un reseteado del sistema, una regeneración completa, radical. Yo creo que esto es necesario. Yo creo que los partidos establecidos, los partidos que han impuesto un régimen bipartidista han fracasado, han defraudado a sus votantes, han defraudado al pueblo español y tienen que surgir nuevas posibilidades. Cuanto más tarden en surgir esas nuevas posibilidades, cuanto más tarden en renovarse el panorama político español, más crecerá el populismo. Es decir, mientras nuestros gobernantes sigan obstinándose en tapar o en pretender disculpar o en pretender presentar como excepciones conductas que todos sabemos que son endémicas de la partitocracia, eso solamente alimentará el populismo. Esto es así. Entonces, los partidos políticos tienen que ser única y exclusivamente cauces para la representación política del pueblo español. Los partidos políticos no tienen que tener nada que ver con el poder económico. Bueno, sí, tienen que ser freno del poder económico, pero no participar en consejos de administración de cajas de ahorros ni de empresas. Los partidos políticos no tienen por qué intervenir en la elección de jueces ni de representantes del Poder Judicial. Los partidos políticos no tienen por qué estar presentes en los consejos de las universidades. Los partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Los partidos políticos tienen que tener una función política de representación, que es para lo que los elegimos. Porque claro, es que esto es una degeneración y una manipulación del principio de representación. Yo no le voto a usted para que usted forme parte del consejo de una caja de ahorros o del consejo de una universidad o de no sé qué órgano. No, mire usted, yo a usted le voto para que usted me represente a mí. Entonces, esta es la clave. Si nuestros partidos políticos no aceptan esto, van a ser arrasados
por el populismo, pero es que yo diría, ¿hemos de echarle la culpa al populismo o hemos de echarle la culpa a estos señores que quieren mantenerse aferrados a unos privilegios que no les corresponden? Hay una novela de Dostoyevsky, Los demonios, en donde se cuenta el ascenso de un grupo terrorista, nihilista, comunista, y se explica la figura de un personaje que se llama Stepanovich, porque su padre pues es, podríamos decir, un miembro de la casta, pues si utilizamos la forma de expresión de Podemos, es un miembro de la casta pues que ha pensado que lo que hay que dar a los jóvenes es permisividad, alegrías, acariciarles los oídos, halagarlos. Claro, luego esos jóvenes se tropiezan con una realidad dura en donde todas las milongas que les habías contado son falsas y entonces se revuelven contra ti. Y entonces el padre de este joven nihilista le pregunta, pero hijo mío, cuando se entera que está cometiendo atentados terroristas, dice, pero hijo mío, ¿qué estás haciendo? Y le responde el joven nihilista, el joven demonio, le responde, padre, solo estoy concluyendo la labor que tú iniciaste. Muy bien, Juan Manuel, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Deseamos que tu novela, tu última novela, Morir bajo tu cielo, una novela absolutamente recomendable, alabada por la crítica y que además lleva un ritmo de venta impresionante, siga este camino y esperemos ya la siguiente. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, Manuel Ángel, ha sido un placer.